porque podemos ser recordados lo que has hecho en esta vida. Sabemos que tú cambiaste algo fundamentalmente en nuestra vida, no solamente aquí en el tiempo presente, pero también en el tiempo futuro, Señor, que nos has adoptado como tus hijos, que nos has cambiado, Señor. Así que te damos gracias por lo que has hecho en mí y queremos, Señor, continuar viendo tu mano en nuestra vida. Pedimos que nos permitas entrar a tu palabra en el día de hoy, que podamos escuchar tu voz y que, Señor, tú ministres a nuestra vida a través de nuestro hermano Byron. Entonces te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Con una declaración atrevida empieza Pablo el pasaje que vamos a estar viendo en esta tarde. Él dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ahora, esta es una declaración bastante atrevida. De hecho, si no conociéramos de Pablo, pensaríamos que él es un poco frívolo o insensible a las cosas que estamos pasando. Porque si miramos el tiempo actual, vemos guerras, vemos hambres, vemos enfermedades, vemos dolores, vemos muerte. Vivimos en un mundo de injusticia, negligencia y abuso. Y podríamos pensar al escuchar a Pablo decir que no se debe comparar lo que sufrimos con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Pensaríamos, bueno, parece que este tipo nació en cuna de oro y que nunca ha enfrentado penalidades en la vida. Pero luego leemos un poco más acerca de la vida de Pablo y vemos que es todo lo contrario. Porque él dice en 2 Corintios 11, 23 a 28, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Pablo tiene experiencia con el sufrimiento. De hecho, tiene tanta o más experiencia que cualquiera de nosotros que estamos aquí hoy. Y sabiendo Pablo que el sufrimiento era real en el tiempo de él y que es real en el tiempo de nosotros, él dice sin vacilar que considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y esto nos muestra que el futuro que Dios tiene preparado para nosotros es tan glorioso que sobrepasa el peso de cualquier cosa que podamos estar pasando aquí en esta vida. De hecho, Pablo dice que si pones en un plato de las balanzas la gloria futura, ni vale la pena poner todos los sufrimientos que has pasado en la vida en el otro plato, porque de nada se comparan. Pero después de decirnos esto, Pablo, en lugar de hablar de ese futuro glorioso, él empieza a hablar sobre los tiempos y los sufrimientos actuales, porque él sabe que es duro y que es real el sufrimiento. Y él sabe que todos nosotros estamos anhelando el día cuando todo esto cambiará. Él dice lo siguiente: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios,
porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Ahora, este pasaje está lleno de verdad, demasiada verdad para que la extraigamos en este tiempo corto que tenemos. Pero quiero resaltar un punto principal, que es que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Que un día la redención va a ser completa. Nuestra redención va a ser completa y hasta la creación misma va a alcanzar esa misma libertad gloriosa que nosotros vamos a alcanzar. De hecho, la próxima semana vamos a mirar en más detalle esa consumación. Vamos a ver lo que significa para nosotros y cómo influye nuestra vida diaria ahora. Pero Pablo dice que hasta que venga esa consumación, nosotros gemimos interiormente queriendo alcanzar esa libertad en ese día. Pero, ¿qué hacemos hasta entonces? O sea, ¿hay algunos rayos de esperanza que podemos encontrar en los tiempos actuales que estamos viviendo? ¿A qué más se aferraba Pablo para poder encontrar esperanza en medio de los encarcelamientos y naufragios y los azotes y todas las demás tormentas que él enfrentaba? Cuando las tormentas de la vida nos empiezan a agobiar, debemos recordarnos no solamente quién es Dios, sino también qué hace Dios para su pueblo. ¿Qué hace Dios para su pueblo? Ahora fíjate, no te he enfatizado a ti en esa frase, estoy enfatizando lo que Dios hace para su pueblo. Porque podríamos decir, y no estaría mal, pero muchos quedan solamente atascados ahí hablando de lo que tú debes hacer, que en medio de la tormenta tú debes ser fuerte, que tú debes tener fe, que tú debes ser valiente para Dios, que tú te tienes que aferrar a Dios. Y es cierto, todas estas cosas son ciertas, pero Pablo, que había enfrentado tanto sufrimiento en la vida, bien sabía que esas cosas no iban a sostener el alma en medio de las tormentas más grandes de la vida. Él sabía que es de importancia vital que entendamos que no es que nosotros nos aferremos a Dios, sino que Dios se aferra a nosotros en esos momentos de tormenta. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Dios que se aferra a ti es el Dios soberano sobre todo el universo. ¿Sabes qué significa soberano, verdad? El diccionario lo define de esta manera: que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. O sea, que Dios posee y ejerce poder supremo e independiente sobre su universo. Y cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios, es bombardeado con la soberanía de Dios. Escuchen estos pocos versículos como ejemplo. Efesios 1:11. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad.
todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho y todo lo que quiere hará. Job 42:2. Job estaba muy experimentado en el sufrimiento también y él dijo lo siguiente: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Aunque las tormentas de tu vida sean grandes, Dios es más grande todavía. Y ahí es donde el resto del pasaje nos va a ayudar, porque Pablo nos va a enfocar en la soberanía de Dios en medio de las tormentas de la vida. Cuando estás en medio de la tormenta y recuerdas que Dios tiene el control, apacigua el dolor de la tormenta. Es como un bálsamo o una pomada. ¿Sabes qué es eso, verdad? Es un ungüento que apacigua el dolor y sana, cura la herida. Eso es lo que queremos aprender en este día, que el bálsamo para el sufrimiento es la soberanía de Dios. El bálsamo para el sufrimiento es la soberanía de Dios. Que cuando estamos en tormentas y sean muy grandes, Dios es más grande y Dios está en control. Y saber esto nos ayuda a resistir y a soportar el caos de las tormentas. Pablo nos va a dar algunas maneras en las que Dios está obrando en medio del caos de las tormentas. Primero nos va a decir, y esto es increíble, pero escuche esto: Dios ora por nosotros en medio de las tormentas. Pablo dice lo siguiente: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. A veces hay personas que no quieren orar en voz alta en grupos porque sienten que no saben qué decir o no saben cómo decirlo. Pero hay momentos en nuestra vida cuando ni en privado sabemos qué decir, ni sabemos qué pensar a veces. Y en esos momentos dice Pablo que Dios acude a ayudarnos y Él ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, hay momentos cuando la vida se vuelve tan loca que nos paraliza de saber qué pedir. Y en esos momentos, Dios, el Dios soberano, viene a socorrernos y Él ora por nosotros. ¿Cuánto se preocupa Dios por ti en medio de las tormentas de la vida? Tanto que Él viene a orar por ti cuando tú no sabes qué orar o cómo orar. El bálsamo para el sufrimiento es la soberanía. Tú puedes saber que hasta cuando no sabes qué pedir, el Dios soberano viene, acude a ayudarte y te ayuda y ora por ti. Pero no solamente Dios ora por ti, Dios también obra para hacerte crecer en medio de las tormentas. Dios obra para hacerte crecer en medio de las tormentas. Pablo escribe lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Este pasaje está empapado
empapado de la soberanía de Dios. Mira cuánto obra Dios a favor de los que ponen su fe en Jesús. Dice aquí que Él nos conoció de antemano, que Él nos llamó conforme a su propósito, que Él nos predestinó, que Él nos justificó, que Él nos glorificó. Es decir, Dios tiene un plan para toda persona que pone su fe en Jesucristo. Ese plan tiene su comienzo en la eternidad. Esto comenzó desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos conoció de antemano, nos predestinó para ser sus hijos, y no solamente eso, sino también a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿No es esto algo bueno? Bueno, Pablo definitivamente pensaba que era algo bueno. Él escribió lo siguiente en otro libro, en Filipenses. Él escribió esto: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo dice que la meta que Dios tiene, la cual es conformarle a la imagen de Cristo, es la misma meta que Él prosiga con su vida. Él prosigue con su vida esta meta de ser semejante a Cristo. Él dice, una cosa hago. Y yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿ese es tu propósito en la vida? ¿Ese es lo más importante para ti? ¿Ser conformado a la imagen de Cristo? O sea, yo sé que hay muchas cosas que abogan por nuestra atención. Hay muchas cosas que demandan nuestra atención. Pero, ¿cuál es el propósito de tu vida? El propósito de tu vida es servir a Dios y ser conformado a la imagen de Jesús. Porque si no es así, va a ser muy difícil que en medio de las tormentas tú encuentres paz. Porque el propósito de Dios para tu vida es ese. Y si tú puedes estar en sintonía con el propósito de Dios, teniendo el mismo propósito tú vas a poder hallar paz y propósito en medio de las tormentas. Ahora, muchas veces nosotros tomamos este pasaje y lo queremos convertir en algo egoísta o consumista, como si Dios buscara nuestra prosperidad y felicidad temporal. Pero Dios nos dice aquí cuál es el bien para Él, que Él está disponiendo todas las cosas. Ese bien es que nosotros seamos transformados según la imagen de su Hijo. Y esto requiere muchas veces sufrimiento, aflicción y pruebas, como Jesús pasó, como Pablo pasó y como todo seguidor de Jesús pasará. El Dios soberano puede tomar toda brocha que te arroja el mundo y puede pintar con ella un cuadro cada vez más claro de Jesús en tu vida. Él usa brochas de desempleo, de ahorros perdidos, de enfermedades crónicas y de todo tipo de tormenta. Para nosotros el sufrimiento es caos, pero para Dios es un color. Es un color que Dios usa para pintar en el lienzo de tu vida algo muy hermoso, que al final de tu vida, en la eternidad, vas a poder mirar atrás y decir, qué gran obra la del Maestro en mi vida. La soberanía de Dios trae paz en medio de la tormenta, porque
tú puedes saber que no hay nada que llega a ti que no haya pasado por las manos amorosas del Dios soberano. Nada le sorprende a Dios. Nada le abruma. Él tiene todo el control y todo lo está usando para tu bien y para su gloria. El bálsamo para el sufrimiento es la soberanía. Dios ora por ti en medio de las tormentas. Dios obra para hacerte crecer en medio de las tormentas. Cuando lleguen las tormentas grandes a tu vida, confía que tu Dios es más grande todavía, que Él es soberano sobre todas las cosas y que Él está obrando para tu bien y para su gloria. Nuestra verdadera esperanza en el caos no es que nosotros nos aferremos a Dios, sino que Dios se aferra a nosotros. Y escuchen cómo esto impacta a Pablo, este compromiso eterno que Dios tiene para con los que creen en su Hijo Jesús. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre? ¿La indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dios está de tu parte en la tormenta? Sí. ¿Te cuesta creer eso? Pues mira a Jesús, a quien Dios envió para enfrentar la tormenta que tú no podrías enfrentar, que nosotros no podríamos sobrevivir, para que nosotros viniéramos a ser hijos amados de Dios para siempre. De hecho, la cruz en sí es una muestra de la soberanía de Dios. Isaías nos dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y en Hechos 2:23 leemos lo siguiente: Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. La muerte de Jesús ese Viernes Santo no fue un accidente, fue el determinado propósito de Dios, que Él enfrentara una tormenta de infierno para que tú y yo no tuviéramos que enfrentarla. Cristo resistió la tormenta, soportó la tormenta que nosotros no podríamos soportar, para que en toda otra tormenta de la vida nosotros podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El bálsamo para el sufrimiento es la soberanía. Tenemos tormentas grandes, es cierto, y reales, pero tenemos un Dios más grande, y ese Dios está comprometido eternamente a nuestro bien
Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres tan bueno. Señor, te damos gracias porque tú eres soberano y porque tú tienes el control de todas las cosas y todas las cosas las obras conforme a tu voluntad y las obras para el bien de tu pueblo, nosotros que te hemos conocido a través de Jesús. Señor, te damos gracias porque vemos que tú has tenido un propósito eterno para nosotros desde antes de crear el mundo. Y ese compromiso nada lo puede cambiar. Señor, ayúdanos a saber que en medio de las tormentas tú estás obrando para pintar algo hermoso en nuestras vidas. No lo podemos entender, Señor. Ni es algo agradable ahora. Pero, Señor, tú sabes lo que haces y tú sabes que lo estás haciendo para nuestro bien eterno y para tu gloria, para que nosotros seamos transformados según la imagen de tu Hijo amado, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Señor, ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas eternas y a saber, Señor, que lo temporal es pasajero, pero lo eterno va a ser para siempre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Ayúdanos a depender de ti y a tener el mismo propósito para nuestra vida que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén.